hace su obra de maldad. Y el plan de Satanás es destruir la vida de la iglesia. Si lo puede destruir, lo va a hacer, ¿verdad? Pero nosotros contamos con el gran poder de Dios. Y estamos hablando de eso. Y la carta a los romanos nos habla de eso. Cómo el poder actúa sobre nuestras vidas. Es decir, cómo el pecado actúa sobre nuestras vidas. Pero cómo la gracia de Dios nos ha liberado del pecado y del mal. Y nos ha dado poder para vencer el mal. El apóstol Pablo dice que el poder de la resurrección de Cristo actúa en nosotros. ¿Ustedes saben qué es eso? Que el poder de la resurrección de Jesús actúa en nosotros. Yo les voy a ser honesto, nunca, es decir, a pesar de saberlo, nunca me he dispuesto, no sé si, o a lo mejor lo he vivido inconscientemente, de vivir bajo esa acción del poder de la resurrección. ¿Usted sabe qué significa? Que el poder de la resurrección, que Cristo se levantó de los muertos y venció todo poder y toda autoridad y todo eso, y que ese poder actúa en nosotros. Hermanos míos, yo no sé si ustedes están conscientes, pero Satanás batalla contra la vida suya y contra la vida mía, y batalla contra la iglesia. Y nuestra iglesia, como me imagino que muchas iglesias, están sufriendo los ataques de Satanás. Y la vida suya está sufriendo los ataques de Satanás. Cuando en su matrimonio hay problemas, cuando en su vida familiar hay problemas, cuando en su vida como iglesia hay problemas, cuando incluso usted no logra concentrarse porque está ahí sentado y no lo permite, Satanás está trabajando porque está haciendo la obra de que usted no pueda entender. Satanás no va a venir y cogerte por los pelos y tirarte, no va a hacer nada de eso. Él no puede, no tiene, pero sí actúa en nuestra mente para que usted no pueda hacer o no logre que la obra de Dios pueda trabajar en su vida. ¿Cuántos están viviendo una experiencia difícil en sus vidas hoy? ¿Cuántos están conscientes de que como iglesia estamos experimentando los ataques de Satanás? Porque hay muchos hermanos que a veces no pueden venir y tienen problemas y Satanás usa todos esos problemas. No es que en la vida no haya problemas, pero cuando no tengo el poder para vencerlo, sobreponerme a eso, Satanás está ganando su pelea. ¿Cuántos están conscientes de esa realidad? ¿Cuántos estamos conscientes de que al venir la palabra de Dios, que es predicada la palabra del Señor, no produce nada en nosotros y nos vamos vacíos como mismo vinimos? ¿Cuántos oramos muchas veces porque el predicador tenga el poder para que la palabra de Dios salga con poder o para que nosotros entendamos la palabra que se está predicando? Esos son problemas espirituales reales en nuestra vida. Hermanos míos, les invito a buscar en su Biblia, en la carta a los Romanos, el capítulo 5. Estamos hablando y estamos estudiando la carta a los Romanos, ¿verdad? Y el domingo pasado hablamos de este capítulo 5, la primera parte. Yo creo que esta es una de las cartas donde el apóstol Pablo más habló acerca de la doctrina de la salvación y dedicó casi toda la porción, la mayor parte de las porciones de este libro es dedicados a hablar de la salvación, y eso tiene un propósito. Si no entendemos la doctrina de la salvación, no vamos a poder vivir, ¿verdad?, en esa plenitud de la salvación del Señor. Nos va a costar trabajo. Pero es importante que entendamos cada aspecto que el apóstol Pablo menciona, de qué implicaciones tiene la salvación en nuestra vida. He titulado la meditación de hoy La suficiencia de la gracia de Dios. No vamos a completar todo eso en este mensaje. El domingo que viene, el próximo domingo, vamos a seguir hablando de este tema. ¿Cuáles son los efectos de la gracia en nuestra vida? Hoy, antes de comenzar el culto, ¿verdad?, estábamos hablando algunos hermanos sobre eso, que uno de los grandes problemas que tiene nuestra vida cristiana en la actualidad es que nos cuesta mucho trabajo conciliar las enseñanzas de la Biblia con la vida diaria. Yo recuerdo cuando yo comencé mi ministerio pastoral, me fue chocante. Después que estudié teología por varios años, cuando me enfrenté a la vida real, al mundo, dije, wow, mi teología no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo. Aprendí una cosa, pero la vida es otra. Me costó trabajo cómo conciliar las ideas y los conceptos bíblicos con mis vivencias de todos los días. Me costaba trabajo cómo entender. Y yo, bueno, ¿de qué me sirve la teología para criar a mi hijo? ¿Cómo aprendo a ser padre? ¿Cómo la teología que yo aprendí me puede...? Porque la Biblia es práctica, las enseñanzas de la Biblia son prácticas.
hasta que me tuve que meter ahí en estudiar la palabra de Dios y volver otra vez a meterme en la Biblia, introducirme en las profundidades de las Escrituras. No es fácil estudiar la Biblia no es un libro fácil. Si usted se ha metido en la cabeza que por leerla solamente usted la va a entender, está equivocado. La Biblia es un libro complejo. Por eso hay que pasar tiempo con la Biblia. Porque no es un libro fácil. Pero además su autor, que es Dios, no lo puso tan fácil tampoco. El Señor dijo, ¿quién eres tú para tener mi palabra en tu boca? Entonces, cuando yo leo la Biblia, le tengo que pedir permiso al Señor. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Es tu palabra. No es la mía. No la puedo leer como leo un libro cualquiera. Tengo que mirarla con reverencia y respeto porque es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos revela el contenido que está en esta escritura. No la puedo tomar con sencillez a la ligera como si fuera un libro cualquiera. No es de extrañarnos que en nuestra actualidad esto se murió aquí mismo. Ya cogió la... No, se fue otra vez. Entonces no es de extrañarnos que en nuestra actualidad haya tantas corrientes teológicas diferentes. Porque cada ser humano trata de hablar de la Biblia como a él le parece, ¿verdad? Ahorita José tocó un tema tremendo, complejo, ¿verdad? El tema de la seguridad de la salvación. Mira que ha traído polémica en el mundo cristiano. No se los voy a explicar ahora. José dejó esa encomienda de estudio individual para ustedes. Pero sí les voy a decir mi criterio. La salvación depende de Dios. Es segura porque depende de Dios. Él la ejecutó. Dios no cambia. Dice que Dios es inmutable. No cambia. Ahora bien, como dije hace un tiempo atrás, yo no creo que la salvación se pierda. El problema no está en la salvación, está en la fe del creyente. La Biblia sí nos advierte a los creyentes a cuidar de nuestra salvación. Yo no creo que exista una advertencia que no tenga sentido. La Biblia no nos va a advertir cuidar de nuestra salvación con temor y temblor si la salvación no tuviera una implicación en cuanto a su... Y la Biblia dice que hay creyentes que naufragaron en cuanto a la fe. Entonces el problema no está en la salvación, es nosotros. ¿Qué hacemos con nuestra fe? Porque al final la fe está muy vinculada a la voluntad humana. Y nuestras voluntades son muy variables, nuestros estados emocionales. Y es una responsabilidad nuestra cuidarla. Me costaría trabajo dogmatizar. ¿Se pierde un cristiano o no se pierde? ¿Puede uno ser cristiano y dejar de serlo? No sé hasta qué punto puedo matizar eso, pero les voy a decir lo que dice la Biblia. Cuide su salvación con temor y temblor. Una vez dijo un predicador, hablando acerca de ciertos cristianos, él dijo, yo no sé si se van a salvar o no, pero no quisiera estar en el pellejo de ellos el día del juicio final. La Biblia nos advierte a cuidar de esta salvación. Porque nuestra voluntad juega un papel muy importante en cuanto a la fe. Así que eso es un llamado, ¿verdad? Para poder entender la salvación y poder entender la suficiencia de la gracia de Dios en nuestra vida, es muy importante que entendamos qué significa en la Biblia el pecado y de qué manera el pecado actúa en nosotros. El apóstol Pablo dice ahí en la carta a los Romanos capítulo 5, versículos del 12 en adelante, dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos míos, si Pablo no fuera filósofo, lo entenderíamos mejor. Pero mire que Pablo se enredó aquí hablando. Pero bueno, el Señor quiso escribirlo así. La Biblia no es fácil de leer. A veces hay que introducirse en ella y meterse tiempo leyendo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo deja algo bien claro aquí con respecto al pecado, ¿verdad? Para poder entender la suficiencia de la gracia de Dios, primero hay que entender el pecado y sus efectos en nuestra vida. La Biblia deja ver, hermanos, que el pecado es algo horrible, espantoso, verdaderamente espantoso. No nos percatamos de eso. Estamos tan viciados por el pecado, tan acostumbrados a vivir en el pecado que no nos damos cuenta cuánto daño hace el pecado en nuestras vidas. Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña, dice la palabra de Dios, que el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Es decir, el hombre fue el que le abrió la puerta al pecado. El pecado es algo que estaba operando de alguna manera fuera del hombre en el universo. Porque entró, porque un hombre le abrió la puerta al pecado. La Biblia nos deja ver que ya Satanás existía en el mundo. De hecho, Satanás, ¿verdad?, usó a la serpiente para hablarle a Eva. El pecado del apóstol Pablo, después en el capítulo 7 del Romano, habla acerca del pecado, cómo actúa fuera de nosotros para manejarnos y controlarnos. El apóstol Pablo habla del pecado como una ley que está operando en el universo. En el capítulo 8 del Romano dice, la ley del pecado y de la muerte. Las leyes, el mundo está regido por leyes físicas y varias leyes. Hay leyes espirituales. Las leyes no son fáciles de combatir. Son leyes que operan en nosotros. Y un hombre le abrió la puerta al pecado. ¿Qué nos dice eso? Somos nosotros quienes le abrimos la puerta al pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado afecta varias áreas de la vida del ser humano. Hasta que no entendamos eso, no vamos a entender por qué vivimos, por qué nos pasan las cosas. Y no vamos a entender cuál es el poder de la gracia de Dios para liberarnos del pecado. ¿Qué hace la gracia de Dios que nos libera? Así que el pecado, por lo tanto, para entenderlo, tenemos que saber que el pecado afecta nuestras emociones. Nuestra vida emocional está afectada por las consecuencias del pecado. El pecado influye en la capacidad de nuestra alma para sentir como deberíamos. No siempre sentimos correctamente. Las emociones son buenas, fueron creadas por Dios, pero el pecado las distorsiona. Sentimos odio cuando deberíamos sentir amor. Sentimos odio cuando deberíamos sentir compasión, cuando deberíamos sentir amor o bondad por otros. El pecado distorsiona nuestros sentimientos.
El pecado nos hace sentir desprecio por otras personas. Qué triste es eso, ¿verdad? Los matrimonios, cómo se entran en conflicto por cuestiones emocionales. Un hombre que siente atracción por otra mujer que no es la suya. Un padre que siente rechazo hacia sus hijos. O hijos que siente el pecado, trabaja en nuestras emociones. Nos hace sentir lo que no deberíamos sentir. La palabra de Dios dice en Proverbios 2:14, los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en la perversidad de su mal. El pecado trabaja en nuestra vida emocional, la distorsiona. El pecado nos daña nuestras emociones. El pecado también afecta nuestras motivaciones. El pecado distorsiona los motivos de nuestro corazón. Nos hace desear las cosas equivocadas. Santiago 1 del 14 al 15 dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire que he oído personas justificar sus conductas pecaminosas. He oído parejas decir, pues se divorciaron, hubo infidelidad. Yo sé que está mal, pastor, yo sé que está mal, pero es que me llevó a eso. Dice Santiago que las tentaciones, dice la tentación es tentación, la tentación no es el pecado. Pero Santiago dice que cedemos a ella, dice que cuando cada uno es tentado, la tentación actúa sobre nosotros. Cuando nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Si no, no hay tentación. La tentación trabaja en esa área del sentir, de las emociones. Y si nos toca, va ahí. Pero caemos cuando dice que somos atraídos y seducidos y entonces cedemos a la tentación. El pecado trabaja en esa área de nuestras vidas, en las motivaciones. Satanás no va a trabajar en tu vida en aquellas áreas donde usted no se siente tentado por eso. Él va a trabajar donde usted tiene tentación. Cuando la Biblia dice que Satanás tentó a Cristo, lo tentó en áreas de debilidad de ese momento. Dice que tenía hambre y fue y le dijo, dile que las pierde porque tenía hambre. Pero Jesús venció la tentación. Jesús es un modelo para nosotros del hombre perfecto. No se dejó motivar por el deseo, por la motivación. No podemos, somos nosotros quienes cedemos al deseo carnal, ¿verdad? Somos nosotros quienes cedemos a él. Satanás nos tienta. Satanás lo puede tentar a usted con el dinero. Lo puede tentar a usted con otra persona, con el sexo, ¿verdad? Lo puede tentar a usted con su carácter. Hay personas que tienen mal carácter. Hay personas que pueden tener problemas con las motivaciones, ¿verdad? Y Satanás lo está constantemente desmotivando para que usted no tenga fuerza para actuar. Hay gente que tiene problemas con las motivaciones, pero la Biblia dice que uno cede a ello cuando es atraído y seducido por esa tentación. Pero aunque parezca mentira, pero como nos deleitamos en nuestros estilos de vida. Y a veces digo, caballero, ¿cómo hay personas que les gusta sentirse mal? Hay personas que les gusta sentirse mal. No estoy hablando de un anciano que está enfermo. Pero hay personas que les gusta sentirse mal. Le encanta estar metido en un hospital, ¿verdad? Les encanta eso. Y digo, ¿cómo es posible? Hay personas que les gusta la vida negativa. Cuando uno le pone y le facilita, mira, oh, hiciste esto, estas posibilidades, siempre le están buscando la contra a la situación. Y yo me he dado cuenta que es un problema de que
Ese es su estilo de vida, les gusta eso. Y llega un momento que se sienten bien en esa situación tan crítica de la vida, ¿verdad? Hay gente que son así, que viven en ese negativismo, porque ceden a eso. Todas esas cosas se pueden vencer. Nos pasa como el hombre del cuento, la ilustración, que era tan negativo, ¿verdad? La fe no es positivismo, no estamos hablando de positivismo, pero estamos hablando de mirar la vida diferente, porque Dios nos ha dado poder. El domingo próximo, el mensaje que sigue es cómo la gracia de Dios nos saca de todas esas situaciones. Podemos vivir diferente porque la gracia de Dios tiene un poder para ayudarnos, no solo para liberarnos. La gracia no actúa solo para salvarme de la condenación eterna, la gracia actúa para enseñarme a vivir la vida bajo el poder de Dios hasta alcanzar la esperanza final de la vida eterna. Pero me ayuda a vencer los efectos del pecado en mi vida. Por eso la gracia de Dios. Es gracia porque es un regalo que Dios te ha otorgado. Te decía que hay una ilustración de un hombre que era muy negativo, y otro que era muy positivo. ¿Ya? Y el positivo, cada vez que salía, por ejemplo, un día soleado, y salía, oye, qué lindo este día hoy, mira qué día más soleado, más lindo. Y el negativo decía, sí, pero así no hay quien salga a trabajar con el sol el calor, bueno, no hay quien trabaja así. Después otro día amanecía lloviendo, un día lluvioso, y el positivo decía, oye, mira qué día más lindo, está lloviendo, la falta que le hacía a la tierra, ¿verdad? Y se refresca, ¿no? Uno, porque la verdad que el calor, y mira qué lindo, un día de lluvia, a la tierra le hacía falta para... Y el negativo sería decir, pero está lloviendo, imagínate tú, ¿quién sale a trabajar así? No se puede salir a la calle, no se puede hacer nada, está lloviendo. Siempre todo lo veía mal. Y ya el otro, el vecino, estaba cansado de esas actitudes, ¿verdad? Y dijo un día, tú vas a ver, voy a invitar a este hombre. Se compró un perro y entrenó al perro para enseñar a cazar. Y le dijo al vecino, oye, ¿qué te parece? Vamos a salir en el bote mío a cazar patos. Y llevó al perro y enseñó al perro a caminar por arriba del agua. Y entonces cuando le disparó a los patos, le dijo al perro, sal, cógelo. Y salió el perro corriendo por arriba del agua y le trajo el pato. Y le dijo al vecino, ¿qué te parece? Dijo, vamos a ver qué me va a decir ahora el perro, ¿no? Dijo, ¿qué te parece mi perro? ¿Viste cómo camina por arriba del agua? Y le dijo el vecino, sí, pero no sabe nadar. Hay gente que se deleita en ver lo negativo, lo malo de la vida, ¿verdad? Todo es malo. Oiga, si todo es malo, sí, usted siempre va a ver algo malo. Y no es porque a veces las cosas sean malas, sino porque muchas veces son contrarias a nuestra manera y percepción de las cosas. El pecado actúa en nuestras motivaciones. El pecado, hermano mío, distorsiona tus pensamientos, la manera en la que piensas. El pecado impacta la forma en la que funciona tu mente. Y ese es el área de combate, el área de batalla en la vida espiritual de un ser humano, la mente. Es el punto más vulnerable. ¿Quién puede frenar el pensamiento? ¿Verdad? Hasta dormidos soñamos y pensamos. No sé cuántas veces uno se ha levantado asustado porque soñó algo. Y dice, ay, y uno piensa que le va a pasar. La mente es un campo de batalla complicado. No es de extrañarnos que el apóstol Pablo nos invita a transformar la mente. Dice que la renovación de la vida espiritual de uno está en su mente. Cambia tu manera de pensar porque el pecado trabaja en la mente. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 17 y 18. Dice que no andemos más en la vanidad de la mente. Caminamos de acuerdo a cómo pensamos. Es decir, vivimos de acuerdo a cómo pensamos. Si usted cree que usted no tiene otra forma de vivir la vida sino haciendo trampa, usted va a vivir toda su vida haciendo trampa. Porque su mente le dice que no hay otra manera de vivir. Honesto, no se puede ser honesto en este mundo. No hay quien viva siendo honesto. Y la mente te dice eso. Dice Pablo, no vivamos más bajo la vanidad de la mente. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:21, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Extraños y enemigos en la mente. La mente es un campo de batalla peligroso, ¿verdad? Y el pecado también actúa sobre los efectos del pecado sobre nuestro cuerpo físico. El pecado no se limita al aspecto espiritual de nuestra existencia, sino que también afecta a nuestro cuerpo físico. El pecado mancha al hombre interior y al hombre exterior.
Segunda de Corintios 4:16 dice el apóstol Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando. Y miren, no solo se va desgastando, mire qué efecto tiene la mente. Por eso Satanás trabaja tanto en la mente, sobre el cuerpo físico. Si su mente dice que no puede, su cuerpo no va a responder. Yo tenía una amistad, fui pastor de una persona, ya falleció. Cuando yo fui a venir para los Estados Unidos, fui a verlo para despedirme, tenía una buena amistad. Y la esposa me recibió de lo más contenta, le dijo, oye, nos vamos, ay, qué bueno. Y le pregunté, oye, ¿dónde está fulano? Y me dijo, pastor, fulano falleció hace tiempo. Ya yo me había mudado del lugar donde estaba, hacía 8 años que no vivía ahí. Digo, oye, yo no sabía eso. ¿Y qué pasó? Y me dijo, ¿usted sabe cómo era fulano? Que él se inventaba las enfermedades. Y se metió en la mente tanto que él estaba enfermo de cáncer que se murió. Y no tenía nada. Se metió en su cabeza que él estaba enfermo, enfermo, enfermo. Y él mismo se fue postrando y se fue debilitando y se fue asentando. Y murió. Qué tremendo, ¿verdad? Pero la mente también a veces nos engaña y nos dice lo contrario. Y nos hace querer vernos que estamos nosotros. Y usted ve lo que la gente dice por ahí, viejo verde. Lo viejo que está y se cree que es un pepillón, un jovencito, ¿verdad? No estoy mirando a nadie, no sé. Me estoy hablando a mí mismo. Vaya. Y tremendo, nos creemos cosas, ¿verdad? Y hacemos cosas para transformarnos. Entonces, hay hombres increíblemente que no les gusta que le pregunten la edad. Bueno, a las mujeres no se le preguntan la edad. Pero ya eso lo hemos aceptado como algo natural. Es parte de la naturaleza femenina. Pero un hombre, esa bobería. Bueno, no quiero decir que para las mujeres eso sea una bobería, para las mujeres es importante. Pero cuando tú ves un hombre, en mi trabajo yo tengo un personaje que no le puedes preguntar la edad. Un día le pregunté la edad sin saber que no se le podía preguntar. Y fulano, ¿qué edad tú tienes? Y me miró serio. Y me dijo, mira, porque tú eres una persona de respeto, te lo voy a decir. Y ¿qué le pasó? Y entonces usted ve que se ponen en Facebook y todas esas cosas, y la foto de ellos, pero la foto de ellos trabaja con inteligencia artificial para que se vea. Y no debería esa. De todas formas, cuando te vean físicamente, ya estás en candela. La Biblia habla de la vejez como algo honroso, ¿verdad? Hermoso llegar a la vejez. La mejor manera de llegar a la vejez no es creyéndote. No, ya hay 30.000 limitaciones. Yo hacía cosas en mi juventud que un día descubrí cuando las fui a volver a hacer que no podía. Dije, aguanta. Y cuando saqué cuenta, digo, no, ya es el doble de la edad lo que tengo. No se puede hacer. Ya, tranquilo. No podemos hacer más nada. El pecado destruye, ¿verdad? Nos destruye completamente. El pecado también afecta nuestras relaciones. El pecado afecta nuestras emociones, nuestras motivaciones, afecta nuestra mente, afecta nuestro cuerpo y afecta nuestras relaciones. La rebelión contra Dios creó enemistad y conflicto en nuestras relaciones con otras personas. El pecado afecta nuestras relaciones, esa es la realidad. Dice Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte, y luego la muerte pasó a todo el mundo por cuanto todos pecaron. El pecado tiene un problema de conducta. Hay algunas personas que creen en el mundo teológico que somos pecadores porque Adán era pecador. Y el pecado que me representa. No, nosotros somos pecadores no porque alguien me representó como pecador. Nosotros somos pecadores porque cometemos conductas pecaminosas. Porque si no, no fuera pecador. Yo no soy pelotero porque tenga en mi familia un pelotero.
Yo digo que el pecado es en mi trabajo hay cercas que tienen electricidad para que nadie brinque y toque. Yo digo que el pecado es como cuando uno está pegado a la cerca eléctrica, ¿verdad? Y el que está en la punta sube o conecta la electricidad y a mí me coge el efecto de la electricidad. Yo no fui el que toqué aquello, pero estaba pegado a la cerca y me cogió. El pecado de Adán pasó así. Ninguno de nosotros estaba en el Edén, pero recibimos los efectos del pecado, porque después nosotros pecamos. Adán le abrió la puerta a un mundo de maldad, en el cual después todos los seres humanos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que luego el pecado pasó a todos los hombres. Y dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos, aunque no todos pecaron a la manera de Adán, pero sí pecaron. Y por eso la muerte pasó a todos los hombres. Todo el mundo cometió pecados. Y el pecado afecta nuestras relaciones. Tito 3:3 dice la Biblia, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice Tito, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nos encanta ver y decir, oye, pero qué pesado y qué desagradable fulano. Pero dice Tito, aborrecibles nosotros también. Si nosotros le preguntamos a fulano qué piensa de nosotros, va a decir, qué desagradable fulano. El pecado nos deja ver el mal de otro, pero no el nuestro. La Biblia dice que todos, ¿verdad? Dice, nosotros vivíamos así en otro tiempo. ¿Cuándo cambió eso? Cuando la gracia de Dios vino a nuestra vida. El domingo que viene vamos a hablar del poder de la gracia. Del poder de la gracia. Pero para entender el poder de la gracia hay que entender las consecuencias del pecado en nuestra vida. El pecado rompió nuestras relaciones. Adán culpó a Dios cuando cayó en pecado y el Señor lo confrontó. Y le dijo, la mujer que tú me diste. Entró en conflicto de relaciones. Y después culpó a Eva. Culpó a Dios y a Eva. Él quedó supuestamente libre de responsabilidad. Le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, entre tú y la mujer me echaron a perder la vida. En otras palabras. Qué paciente es el Señor. ¿Verdad? El Señor ni se alteró, ni le dijo, pero ¿qué? ¿De dónde tú saliste? No, el Señor no se... sí. Déjame preguntarle a Eva. Y fue y le preguntó a Eva, ¿qué pasó? Y ahí siguió la pelotera de gente corriendo para atrás, tirando la pelota para atrás. Y el Señor pacientemente. Y como a la serpiente no tenía que echarle la culpa, el primer fuetazo lo cogió la serpiente. Pero el Señor no se detuvo ahí, siguió. Después fue de atrás para adelante otra vez. Ok, la serpiente. Ahora voy para la mujer y después para el hombre. Y tristemente toda la creación. Adán despreció a su mujer Eva y la calificó y la descalificó y la desvalorizó. Si usted lee Génesis capítulo 4, después de la caída del pecado en Génesis 3, la Biblia dice que, y si después de todo esto, Adán le puso a su mujer Eva y dijo, esta será llamada Eva, por cuanto es madre de todos los vivientes. Qué interesante. ¿Cómo se llamaba la mujer antes del pecado? Varona. No tenía nombre. Por eso nosotros decimos cuando vemos algo mal, esto no tiene nombre. ¿No les parece interesante el detalle en la Biblia? Eva se lo pusieron el nombre después del pecado y lo trató de forma despectiva. Dijo, esta. No dijo, mi esposa se va a llamar, dijo, esta. ¿Cuántas veces su esposo no le ha dicho esto y tú le dices, esta no, que yo tengo nombre?
una forma despectiva. ¿Cuál fue el primer trabajo o uno de los trabajos que Dios le dio a Adán? Exacto. Sí, pero trabajando, el CDP nada más que vigila. Le puso nombre a los animales. Pero ahora le pone nombre a su mujer. ¿Quién le dijo a Adán que le podía poner el nombre a su mujer? ¿Quién le dio a él esa prerrogativa? Usted sabe lo que significa eso, que la rebajó a la condición de un animal. Y de forma despectiva le dijo, esta será llamada ahora Eva. ¿Quién te dijo que podías hacer eso? Así que los primeros conflictos empezaron en el matrimonio precisamente. El texto hebreo así lo presenta de manera, es una palabra despectiva en el texto hebreo. Dice, esta será llamada ahora Eva. Qué triste, ¿verdad? El pecado empezó a romper las relaciones interpersonales. Y después lo que vemos es que Caín mata a su hermano, ¿verdad? Caín mató a su hermano Abel y así la cadena de eventos en la vida de los seres humanos. Los esposos y las esposas, muchos de los conflictos en el área se dan en el área de la comunicación. En estos días estoy haciendo un trabajo que tengo que entregar, que por cierto tengo que entregarlo mañana. Hice alguna encuesta a algunas personas, cristianos y no cristianos. La mayoría de las personas coincide que los problemas en la pareja están en la comunicación. El problema es cómo nos comunicamos, ¿verdad? No sabemos hablar. No sabemos comunicarnos. El pecado rompe eso. Para las mujeres que les gusta hablar mucho no significa comunicarse. Comunicación no es hablar. Comunicación es saber hablar. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido en los conflictos de las comunicaciones que lo que él dijo no es lo que ella entendió? Uno dice algo y la esposa dice, ¿qué tú dijiste? ¿Por qué tú dijiste esto? Yo no dije eso, cariño. Sí dijiste eso. Lo que él dijo no fue lo que usted entendió. Y lo que él entendió no fue lo que usted dijo tampoco. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Y es real, son conflictos reales. Malinterpretamos. ¿Por qué? Porque el pecado trabaja en las relaciones humanas. Rompe las relaciones. El pecado afectó también al mundo. Las consecuencias del pecado afectaron el orden de la creación. Dice Romanos 8 del 20 al 22, porque la creación fue sujetada a vanidad. También la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Toda la creación gime a una, dice el apóstol Pablo, y a una está con dolores de parto. El pecado distorsionó el mundo creado completamente, todo el orden de la creación. El pecado lo distorsionó, hermanos míos. Tenemos un gran conflicto en nuestra vida y se llama pecado. Ese es nuestro problema, porque afecta nuestras emociones, sentimos mal, porque afecta nuestras motivaciones, tenemos malas motivaciones aún en el mundo cristiano. Afecta nuestra manera de pensar, pensamos equivocadamente. Por eso la Biblia nos pide como cristianos a revisar toda nuestra vida, cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a actuar. Piensa si lo que estás pensando está bien. Por eso la Biblia nos da todo, la palabra de Dios nos pone en la perspectiva correcta. Si Dios no nos dice cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo, entonces andaríamos como locos. Todo cabría, todo estaría bien. Pero tenemos que ir a algún lugar. Bueno, ¿cómo pensar correctamente? Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se piensa correctamente? Con respecto a las cosas que tenemos que pensar de nuestra vida diaria, nuestra administración del trabajo, nuestras relaciones humanas, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestras esposas. Cuando estaba haciendo la encuesta para el trabajo que tengo que entregar, le entregué a una persona que es cristiana
y me dijo, pastor, no lo voy a poder ayudar en esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo me convertí siendo ya adulto, me puse. Y ahora soy divorciado, me divorcié, mi relación, y yo aprendí lo que el mundo me enseña. Le dije que bueno, yo necesito que me pongas tu experiencia en la encuesta, nada más que eso vale. Ahora que eres cristiano, ¿cómo entiendes la relación matrimonial? Y me escribió y me lo puso bien. Y oye, gracias, está bien. Pero qué bueno que por lo menos está consciente y dice, lo que yo aprendí antes no es lo que funciona ahora. ¿Verdad? Porque el pecado afecta a nuestra manera de pensar, afecta a nuestro cuerpo físico y afectó a toda la creación. ¿Cómo usted piensa vivir? Si el pecado ha dañado todo eso. Hermanos míos, el pecado introdujo la muerte a los individuos en toda la humanidad. El pecado, dice la Biblia, que por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres. Y dice el apóstol Pablo que también el pecado trajo juicio. El pecado va a ser castigado por el juicio de Dios. Y el pecado, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, trae también condenación. Dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Son dos cosas que el pecado inevitablemente va a traer a la vida del ser humano: juicio y condenación. No podemos negar esa realidad. Por lo tanto, necesitamos la gracia para vivir. Para ser liberados del pecado, el pecado exige tres cosas. Es decir, Dios exige tres cosas. Primero, confesión. Usted necesita ser honesto. No resuelve nada con negar que ha pecado. Usted necesita, cuando ore hoy, cambiar su manera de pensar en cuanto a la oración con respecto a su Señor. Yo soy pecador. Yo he pecado contra ti. ¿Cómo puedo cambiar mi vida? El pecado exige confesión. Antes de buscar una justificación a lo que hizo, admite que lo hiciste. Eso es confesión. El pecado exige, Dios exige arrepentimiento. Arrepentimiento es pedir perdón. Señor, perdóname. Puede que antes no lo sabía, pero ahora lo sabe. Pedir perdón. Señor, perdóname, porque antes yo creía que se vivía así. Pero ahora no. Y por último, Dios exige abandono de pecado. Renuncia al pecado. A veces el pecado es un hábito tan fuerte en nuestra vida que nos cuesta trabajo abandonar, porque se ha convertido en un hábito, una manera de vivir. Pero hermanos míos, no se dejen vencer por la mentira de Satanás, que les va a decir, eso no lo podrás cambiar nunca, porque la gracia de Dios es suficiente para cambiar nuestras vidas. Para eso Dios derramó su gracia. Dice, para vencer el pecado, todos esos efectos del pecado. Así que podemos sentir diferente, podemos pensar diferente, podemos tener motivaciones diferentes y nos rejuvenecemos. No hay nada mejor que ser cristiano, porque hasta físicamente cambiamos. ¿Ustedes creen que es mentira? Hasta físicamente cambia una persona cuando conoce a Cristo. Mire a un homeless arrepentido y entra en los caminos del Señor, que deja esa vida de él. Mire a un drogadicto para que usted vea una vida cambiada. Es increíble cómo Dios transforma nuestra vida. La gracia de Dios. El próximo mensaje voy a hablar acerca de eso, porque Pablo habla del poder de la gracia para vencer contra el pecado. De hecho, Pablo lo dice aquí en Romanos 15. Dice que el poder de la gracia de Dios no es comparable con lo que el pecado es. Si se va muy por encima de lo que el pecado es, muy por encima, qué tremendo, ¿verdad? Hermanos míos, que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿verdad?, a vivir la vida cristiana. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Hay que vivirla en la gracia.
Hay que vivirle en la gracia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias también te damos, Señor, por tu palabra. Permite que tu palabra, oh Señor, pueda dar fruto en nuestra vida. Que no nos conformemos a la muerte y a la derrota que el pecado ha causado en nuestra vida. La muerte no es solo la muerte física. Mueren también los conceptos, mueren las ideas. El pecado lo ha destruido todo, lo ha llevado a esa condición de muerte. Mueren nuestras actitudes, mueren nuestras bondades, muere todo. Pero la gracia de Cristo, el poder de la resurrección nos hace revivir y volver a la vida todo lo que el pecado mató. Ayuda, oh Señor, en nuestra vida a poder levantar, Señor, la vida como tú la diseñaste. Tú quieres que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús, quien resucitó de los muertos para darnos vida, para que aprendamos a vivir. Y el poder de la resurrección de Cristo actúa en nosotros, que hoy te conocemos, para vivir vivos, oh Señor. La vida en abundancia, como dijo Cristo. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Enséñanos a vivir esa vida, oh Señor. Bendice a cada hermano aquí presente, en sus luchas y en sus batallas, Señor. Bendícele, dale fuerza y que la gracia tuya pueda resplandecer en ellos y en sus pensamientos para poder vivir la vida. Ayúdanos como iglesia, oh Señor, y permite, oh Señor, que podamos cumplir nosotros con la comisión, la gran comisión que tú nos has dado, de compartir el Evangelio con otros. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.